Aplausos para Otero Pardo. Aplausos que en el arte tienen equivalencia en la luminosa jornada artística de la singular pareja y su prolífica obra en el panorama artístico nacional. El museo que honra la memoria de Alejandro Otero da cuenta, a manera de cátedra artística, de un legado de estólido valor. La curaduría, a los ojos de las nuevas generaciones, propone un título rotundo: Iluminaciones, la lógica sensible de Mercedes Pardo y Alejandro Otero. Lo que yo sentí cuando se abrió la exposición y vino la gente era alegría. Caracas necesitaba eso, una ducha de alegría, de optimismo, de color, de reconocernos en esto que somos y de dónde venimos. Verdaderamente ese es el sentido que convoca y que nosotros nos reconocemos en lo que hemos sido, yo no como hija de ellos, sino como venezolana. Iluminación, luz, luminoso, claridad, lucidez. Viaje a la claridad conceptual de Alejandro y Mercedes. Es la celebración del centenario del nacimiento de dos artistas que fueron pioneros del arte abstracto en Venezuela, que hacen referencia a sus contemporáneos. Aunque no estén ahí, sabemos de la presencia de Gego, por ejemplo, que fue gran amiga de ellos. Ahorita se acaba de hacer una exposición de Elsa Gramco en Houston y nosotros les proveímos algunas de las cartas entre Alejandro y Elsa y Mercedes. Arribar a esta conclusión en sala, digamos, a esta luminosa puesta en escena, no hubiera sido posible de no existir la voluntad de preservar el legado de Alejandro y Mercedes en una fundación memoriosa en la Casa de San Antonio de los Altos y que constituye por sí misma una invitación al asombro. Aquí es un centro de investigación, de documentación. De aquí es donde se están desarrollando todos los programas que son objeto de la fundación. Aquí se conciben los proyectos de difusión, de restauración, de investigación sobre todo, ¿no? Nosotros hemos asistido a muchos investigadores, a curadores de exposiciones aquí y en otras partes del mundo. Esto es un lugar donde sobre todo hay documentos, que son papeles, son recortes de periódicos, son fotografías, diapositivas, catálogos, libros, escritos. Alejandro escribía muchísimo. Yo creo que ellos tenían sentido de trascendencia, sobre todo Alejandro. Guardaba todo, a veces mandaba cartas y se quedaba con copias al carbón. Él estaba aquí en San Antonio y Miguel Arroyo en Caracas y se escribían. Y mandaban las cartas por correo, por supuesto, ¿no? Les quería mencionar también que en este espacio no solo llevamos el registro y el mantenimiento de la obra gráfica y del grabado, sino que también hay otro equipo, hay unas personas que están inventariando todo el material hemerográfico que está en la institución, las cartas de Alejandro y de Mercedes con otras personas y otros artistas. Se está digitalizando todo el material hemerográfico, bueno, para ir creando los cimientos, ¿no? Que es lo fundamental, tener el trabajo de registro es como, bueno, hacerle una cédula de identidad a cada obra, ¿no? Nada más las cartas con José Gómez Sicre son más de 150. Las de Alejandro, es decir, las que Alejandro recibió de él. La otra mitad que es la que él recibió de Alejandro. Tenemos investigadores que están haciendo algún tipo de trabajo tanto en Venezuela como en el exterior. Parte de mi trabajo es también asistirlos en cualquiera de sus requerimientos, por supuesto con respecto a la documentación, a las fotografías y a cualquier otro tipo de documento, de requerimiento que tengan para satisfacer la investigación que ellos estén realizando y que nosotros podamos disponer de ellos. También la bibliografía es muy importante dentro de toda esta labor que desempeñamos aquí en nuestra fundación, porque además esta es una fundación muy joven y no tenemos la totalidad de las imágenes, de los documentos, de la hemerografía, de la bibliografía totalmente digitalizados.
Y entonces la digitalización de todo el material con el que contamos aquí nos va a llevar algún tiempo, pero podemos adelantar algunos procesos y ayudar entonces así a los investigadores, curadores, a los coleccionistas. La curaduría estuvo a cargo de jóvenes investigadores provenientes de museos venezolanos, quienes por razones generacionales no tuvieron trato con los artistas y en consecuencia debieron encarar el estudio, la investigación y la selección del material a exhibir a partir de lo que comunican Otero y Pardo a través de sus obras. La idea de este proyecto fue relacionar los lenguajes plásticos tanto de Alejandro Otero como de Mercedes Pardo y descubrir u observar en ellos esas coincidencias a pesar de que su lenguaje fueron totalmente distintos. En el caso de Mercedes Pardo, digamos que su trabajo fue dirigido, orientado más hacia la gráfica. Por supuesto tienen obras pictóricas y bueno, Mercedes Pardo, yo asumo la curaduría de Mercedes Pardo desde la importancia, desde su destreza en la gráfica, así como su manejo con el color, que aún en estos días Mercedes Pardo es considerada como una maestra por las tonalidades que lograba conseguir, que muchas veces no son logradas en la actualidad, ¿no? Eso es de las cosas que más me entusiasma a mí de esa exposición, justamente que son las nuevas generaciones, que son muchachos muy sensibles y que, bueno, les llega esta obra y la penetraron con muchísimo respeto y con muchísimo entusiasmo, con muchísima seriedad. La Sala de Alejandro Otero busca, a través de una selección cronológica del quehacer del maestro, ver cómo la luz y el color y el ritmo se vincularon desde el principio de la creación artística en los años 40 con los paisajes hasta la obra cívica, escultórica que hizo y que actualmente está ubicada en las distintas partes no solo de la ciudad de Caracas, sino de ciudades como Washington, Venecia y Bogotá. Una de las obras fundamentales de este quehacer fue Composición A, porque ella marca un antes y un después en la obra artística del maestro. Con Composición A, él sintetiza el ritmo lineal y cromático encontrado en las cafeteras y en los paisajes de los 40, pero lo renueva y lo lleva hacia el futuro. Inspirado por la obra de Mondrian, él encuentra el módulo y la vibración cromática bidimensional, y eso él lo aplica posteriormente en su quehacer arquitectónico en consecuencia de la obra arquitectónica de Carlos Raúl Villanueva y los arquitectos modernos de la nación. La obra de Mercedes es una línea continua que no sufre grandes saltos como en el caso de Alejandro. Es más bien una línea tensa que se mantiene en el tiempo y va refinándose durante el transcurso del trabajo. Ellos vinieron aquí a la casa a investigar en los documentos y en toda esa cosa, nos entrevistaron, tenían 2 años y medio investigando y la idea era que ellos trabajaran con la colección de los museos nacionales, porque bueno, déjame recordarte que Alejandro fue de los impulsores más abigarrados de la creación de la Galería Arte Nacional para que Venezuela tuviera memoria. Él mismo se encargó de que en Venezuela, en esa colección, hubiese una representación de todo su trabajo de toda la vida, con obras excepcionales, y lo mismo Mercedes Pardo. Bueno, esta exposición yo creo que va a ser la última institucional que yo voy a hacer, ¿verdad? Porque es una especie de recuento desde las primeras obras abstractas del año 51 hasta ahora. El principio era poner 18 obras, pero deben haber como 40 por lo menos, ¿no? Porque yo traje otras cosas, pero no salieron, no están. Leer su correspondencia para saber qué opinaba sobre cada obra, cuál es el sentido oculto de cada una de sus series, es un trabajo que nos llevó mucho tiempo.
gracias a la Fundación Otero Pardo, la cual resguarda sus archivos, eso se nos hizo más fácil al tener material documental y textos escritos por el mismo Alejandro sobre su propia obra, porque cosa que tuvo Alejandro, a diferencia de muchos artistas modernos venezolanos, es que él escribía extraordinariamente bien y dejaba por sentado su pensamiento crítico respecto al quehacer artístico propio en cada una de sus etapas y el quehacer artístico de los demás. Alejandro es un artista que trabaja por ciclos que nunca son cerrados además, sino son ciclos que van como concadenándose y que tienen incluso vueltas atrás, porque hay procesos dentro del trabajo de Alejandro que se solucionan 30, 40 años después de que comienza a trabajar con ellos. Eso es muy interesante. Las esculturas resuelven problemas de la pintura de 3, 4 décadas anteriores. El collage de Alejandro, por ejemplo, de los papeles coloreados, es una revisitación a los colorritmos, pero al mismo tiempo anticipa lo que van a ser los Duratrans, por ejemplo. Entonces es un ciclo de trabajo distinto, que es más orgánico de alguna forma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Una exposición maravillosa con una colección pensada para que perdurara en el tiempo, vista desde el siglo XXI, desde la pospandemia, llamémoslo así. Es una exposición que no se debe perder la gente y que no solamente no se debe perder, sino que de verdad se tiene que acercar, leer los textos y visitarla nuevamente, porque los artistas nos están pidiendo eso ya desde el legado, pues. Esta es una de las obras más peculiares de Mercedes, porque es como una cara que está hablando. En una base de datos vamos registrando obra por obra, a cada obra se le asigna un código de inventario, título, fecha, dimensiones, estado de conservación y procedencia. Se limpian y se almacenan. En el caso de la gráfica de Mercedes, que es donde hemos trabajado más, o yo en particular, hemos creado una base de datos donde registramos la matriz, vamos a decirla, por ponerle un nombre, realmente la matriz es la plancha con que uno hace, pero vamos a decir la imagen, y a partir de esa vamos numerando las cuántas tenemos de esa edición. Yo creo que ya vamos por 1200, algo así. Ahorita estamos comenzando a registrar los grabados de Alejandro Otero y bueno, llevamos muy poco, pero es súper extenso. Nos queda por registrar muchos dibujos, muchos bocetos de ambos. Y desde hace 2 años trabajo acá en la Fundación Alejandro Otero. Un poco lo que hago acá es tratar de mantener las obras, atacar la humedad, estar muy atento a los cambios de temperaturas, de las picaduras de los hongos, que es lo que más sufren las obras gráficas. He sentido cada vez que veo una de sus obras que está ahí, cada una de esas esculturas, cada una de esas obras de arte, siempre tienen algo del artista, pero si una persona se va y jamás regresa, siempre deja algo atrás. ¿Alejandro o Mercedes fueron esquivos o acaso huidizos para la cámara y el lente de Eso Álvarez? ¿Lo retrataste como pareja o separadamente? No, por separado. Y entrevisté a Alejandro en el año 87 para un proyecto de la Escuela de Comunicación sobre arte y ciencia. Y esa entrevista duró desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Lo entrevisté y cuando Alejandro cumplió 1 año de fallecido, pues publiqué la entrevista en primera persona y lo puse El niño que saltaba sobre la luna. Yo le debo a Alejandro mucha sensibilidad. Los momentos en que lo vi en Parque Central, aprendí con el investigador venezolano Douglas Monroy, que es el que ha publicado los libros sobre Alejandro, mucho sobre Alejandro. También de su proceso creativo,
su intuición y su razón al mismo tiempo en materializar su obra, su relación con la ciencia, con la tecnología, y bueno, siempre estaba como un niño despierto a todo lo que aparecía para poder crear. La crítico e investigadora de arte, Carmen Hernández. Mercedes Pardo es una artista con mucho talento hacia el color y hacia la sensibilidad visual. Creo que hay bastante que revisar todavía en su trabajo. Creo que hay ciertas referencias muy sutiles hacia la cotidianidad, hacia lo marginal, hacia aquello que no está en el centro como tal de la obra, y que eso tiene un sentido simbólico. Los mundos de los afectos no se ven de una manera tan obvia, sino muy sutil, y creo que ahí el color es donde tiene un rol muy importante. Nunca se termina de decir todo. El centenario de ambos artistas implica y obliga a la revisita, la relectura, el reconocimiento, el redescubrimiento. Obviamente ambos estudiaron juntos, tuvieron una formación artística paralela. Sin embargo, a pesar de que eran pareja, uno puede observar cierta independencia en el lenguaje de Mercedes Pardo y en el lenguaje de Alejandro Otero. Mercedes Pardo fue una artista muy importante en el arte abstracto en Venezuela. Es algo que me parece que hay que enaltecer y nombrar cuantas veces sea necesario, porque ella se preocupó tanto por el color, por las formas abstractas, pero también cómo ella podía solucionar ambos elementos en el espacio, es decir, en el soporte, sea sobre el papel, que serían las artes gráficas, así como en la pintura a través del acrílico, por ejemplo. Estos jóvenes propusieron ellos mismos su lectura, que fue absolutamente apoyada y bienvenida por todos nosotros. Ellos tienen un enfoque que yo creo que es absolutamente acertado y fresco, diferente. Es la primera vez que se les pone juntos así a dialogar el uno con el otro, y podemos establecer las conexiones, si bien no hay influencia directa de estilos, pero sí quizás de concepto, de algo filosófico que está por detrás de la obra de uno u otro. Por ejemplo, a partir de la adopción del lenguaje abstracto, hay muchas correspondencias entre uno y otro, ¿no? Y estos muchachos han llamado a esa exposición iluminaciones, que además me parece muy hermoso porque ellos son los iluminados y los ilumina la obra de estos dos que son maestros. No, fue un trabajo muy arduo, muy duro, porque eso es conocer, va a sonar muy feo, pero es conocer a un muerto, y conocer una trayectoria artística de 50 años y una secuencia de contactos que tuvo en vida, es rudo. Yo los conocí al final de los 70 en la Galería de Arte Nacional. Yo hice las dos exposiciones de Mercedes Pardo, hice yo el montaje. Y la segunda exposición de Mercedes Pardo, bueno, todo el trabajo que hicimos, armamos un grupo curatorial y compartimos muchísimo, y armamos, no sé si recuerda esa exposición que era toda la galería. Imagínate, yo trabajé en la GAN 18 años, inclusive hay algunas que estaban en la oficina donde yo trabajaba, estaban algunas de las obras que podemos ver aquí. Yo he trabajado mucho la geometría, y en realidad se podría decir que lo mío es abstracción lírica, ¿ves? Y ahora estas últimas obras vuelven un poco a lo que fue la primera obra, pero ya muy decantada, muy purificada. Eso es el propósito de esta exposición, mostrar una coherencia y una gran variedad.
En este espacio inspirador nació décadas atrás el proceso de iluminación que hoy cobra cuerpo en los espacios del Museo Alejandro Otero. Podemos hablar de San Antonio a partir de los años 50, pero todo lo anterior fueron cosas que ellos hicieron en sus talleres o incluso en la etapa de formación en la Escuela de Artes Aplicadas, de Artes Plásticas y Artes Aplicadas, que dirigía el maestro Antonio Edmundo Monsanto. Después, en el año 46, a finales del 45, Alejandro se fue para Francia a seguir estudiando y Mercedes fue para Chile temporalmente y después se fue para Francia también. Se encontraron allá Alejandro y Mercedes, rememorando su época de estudiantes en la Escuela de Artes Plásticas, y se enamoraron y se casaron y bueno, y así empezó otra etapa de la vida. Ellos estuvieron trabajando en Francia, luego se mudaron para acá, para San Antonio, donde continuaron su trabajo, un trabajo que no se interrumpió jamás. Luego se mudó toda la familia a Francia otra vez por 4 años en el año 61. En el año 60 regresamos en el 64 y ellos siguieron trabajando allá y haciendo cosas allá que después trajeron para acá, ¿o no? Como dos grandes artistas venezolanos, maestros, en sus creaciones, y muy importante para nuestra sociedad, nuestro país, y bueno, y seguir investigando sobre estos grandes maestros del arte venezolano y en nuestras colecciones sacar a la exhibición a todo el público. La casa, el hogar, el taller. Alejandro diseñó la casa, pero el espíritu de Carlos Raúl Villanueva rondaba la tarea del cobijo y el espacio para la creación y la vida. Carlos Raúl Villanueva era un gran amigo de mis padres y Carlos Raúl había diseñado una casa para la familia Otero Pardo que no se pudo realizar porque era muy ambicioso el proyecto. Entonces mi papá redujo bastante, o sea, hizo otra cosa realmente. Entonces él diseñó esta casa, como te expliqué a la entrada, que el concepto es una casa cerrada cuando tú llegas y entras y encuentras la casa abierta al jardín, que a los dos le encantaba la naturaleza, este sitio aquí boscoso, tan bello, tan cerca de los pajaritos y la naturaleza y qué sé yo. Entonces él consiguió la ayuda de uno de los hijos de Carlos Raúl Villanueva, que sí es arquitecto, porque Alejandro no podía firmar los planos. Pero el concepto era realmente de Alejandro. Él quería unos techos bien altos, con ventilación cruzada, porque le encantaba el fresco de San Antonio, a veces demasiado frío, porque estamos rodeados de bambú y entonces no le pega mucho el sol a la casa, entonces se puede poner muy fría. Es natural que los investigadores acudan a nuestra fundación para hacer esa investigación, porque le podemos dar documentos, hemerografía, bibliografía, imágenes y sobre todo poner en contexto la imagen que le estamos dando a ellos, porque entonces tenemos protagonistas que estuvieron ahí y que fueron, además de protagonistas, testigos. Por ejemplo, Mercedes, Carolina, que son sus hijos, Alejandro José Otero. Ellos estuvieron en ese proceso. Ahora sus padres ya no están y tenemos que aprovechar, como ellos, mucha gente que pudieron compartir con ellos esos momentos y que entonces nos pueden contar la historia vista desde un tercero, ¿sabes? Lo que estaban con el artista, que no son el artista, no son su familia, pero estuvieron en el proceso creativo. Anita Tapias, Ingrid Lucena, ha asesorado en algunas veces la restauración de obras para nuestra fundación y nos cuenta mucho su experiencia con los artistas, que es enriquecedora. El cual, como mi bisabuela, aunque hoy sea su centenario, siempre están aquí. Siempre lo he sentido. Siempre lo sentiré. Pero si han marcado parte inmemoriable de mi vida, fue a los inicios. Porque sin ellos, mi vida no tendría unos cimientos estables en donde yo pueda estar.
catálogo para una exposición. Es más, creo que fue el primer catálogo que yo hice en la galería formalmente. Y luego hice para Alejandro Otero, me pidió, a través de una carta, me pidió que le diseñara un libro que escribió José Balsa sobre la infancia de Alejandro Otero. Y esos dos libros, esas dos publicaciones las diseñé para él. Esa relación del Taga con los Otero Pardo, ¿cómo se dio en términos de productividad, de amistad, de discusión artística? Esa fue una época que yo no estuve en el Taga, eso antecedió, fue una época que estuvo presidida por su fundadora, Luisa Palacio, y incorporó a los artistas de la época, Loifer, Gego, Cruz Diez, Alejandro, Mercedes y todos los demás de su época. Y estamos hoy en día ya presentando capacidad de dar nuevos cursos de gráfica. Estamos rescatando la colección de la institución que llega a más de 4.500 obras y hemos financiado la limpieza y restauración de aquellas que se pueden salvar. Ahí hay obviamente unos bellos Alejandros en gráfica que representan los tablones y unas magníficas de Mercedes que ustedes han visto algunas aquí en la propia exposición. Tenemos la obligación patrimonial de no dejar perder 453 artistas que han participado en el Taga a través de sus 45 años de existencia. Es la casa de la tarea diaria con las exigentes jornadas artísticas, que se llama Rigor y Disciplina, y de la infatigable relación de amistad de Alejandro y Mercedes con los grandes de la cultura. Aquí crecimos nosotros, los hijos de Alejandro y de Mercedes, rodeados de toda esa riqueza que eran ellos y sus amigos, otros artistas intelectuales, filósofos, escritores, gente de teatro, bailarines. Yo recuerdo sentarme en las piernas de Pablo Neruda, por ejemplo. Calder jugaba, yo estaba muy chiquita cuando Calder vino, pero jugaba con mis hermanos. Había dibujos, cosas afiches de Calder dedicados a mi papá, a mi mamá, a mi hermano Gil, que estaba pequeñito. Esa fue nuestra vida, una cosa muy estimulante y muy rica como educación. Ellos en un momento dado y también estuvieron en un proyecto educativo como fundadores de la escuela comunitaria de San Antonio de los Altos, y los maestros eran Sarita Mendoza, Benjamín Mendoza, Alejandro Otero, Mercedes Pardo, Margo Antillano, Inés Hurtado, que es científico del IBIC. Y el niño Tomás, cuando estaba con su mamá Gego y Loifer, ¿cómo eran esas reuniones de amistad con Alejandro y Mercedes? Me imagino que a nivel artístico deberían ser sido muy apasionadas. ¿Y qué más? Nunca participé, ni realmente no le hice caso a las discusiones sobre arte y colores y materiales y exposiciones que pudiesen haber tenido Loifer, Gego con Mercedes y Alejandro. Yo estaba muy chiquita, muy joven, cuando hice amistad con Mercedes, tanto en Francia como en San Antonio. Sí recuerdo la calidad de la comida, la culinaria de Mercedes, que le encantaba a Loifer y a la Gego, y en más de un domingo ellos iban allá a San Antonio, comían, discutían, hablaban de sus ideas en el mundo del arte. Alejandro siempre respetó la musúa extranjera, pero artista y venezolana, que era Gego. ¿Cómo se distribuían las responsabilidades de la crianza familiar con las exigentes tareas de creación donde la inspiración, cada vez que entraba, los hallaba trabajando? Ella se ocupaba de los niños, ella se ocupaba de la casa, se ocupaba del marido.
y sin embargo seguía haciendo su trabajo. Eso fue, para mí mi mamá es un monstruo, o sea, yo la admiro profundamente porque ella nunca descuidó ninguno de sus roles y fue una mamá extraordinaria, compañera de Alejandro. Y Alejandro como hombre, digo yo, sin menoscabo de los caballeros, que a mí me gustan mucho, se aislaba. Él estaba en la estratosfera, como te digo, él se sentaba a trabajar en la mesa del comedor y se podía caer el mundo, que él no salía de la conexión con el trabajo. Entonces, claro, a medida los hijos fueron creciendo, cada quien fue cogiendo por su lado, y entonces se fue abriendo un poco más el espacio, la libertad para dedicarse a su trabajo, tanto ella como él. Y bueno, Mercedes trabajó aquí hasta el final de su vida. El día anterior a su fallecimiento había un cuadro que estaba en el caballete, en el taller. Ellos fueron muy trabajadores, muy prolíficos, nunca interrumpieron su trabajo y bueno, yo diría que sí, que la mayor parte de la obra de los dos se dio aquí en este lugar. A lo mejor no en esta casa, que es de mediados de los 70, pero sí en este rincón, en este lugar, en San Antonio de los Altos. Pero lo que más importa es que cada vez que veas una obra, siempre puedas sentir los sentimientos a los que se recurrió para hacer dicha obra de arte. Latinoamérica, en especial Caracas, tiene una iluminación muy particular y Mercedes Pardo fue muy observadora de ese aspecto. Entonces, en su obra no solamente observamos formas y color abstracto, sino un manejo de la luz que quise establecer un diálogo con la luz intelectiva que proviene de un pensamiento medieval relacionado con la razón, y también la luz como elemento que otorga cierta gama cromática y que se puede visualizar sobre todo en la gráfica en el manejo de ciertas transparencias y colores. Siempre van a haber detalles como no la firmó o el estado de conservación de una obra nos permite, hay un doblez, una arruga, una mancha, y eso nos permite identificarla, o sea, identificarla hasta el punto de, bueno, mira, esto es lo que yo tengo y si nos traen otra similar, digo, bueno, ya es que yo la tengo registrada, esta que me trajiste no tiene esto, entonces sirve para mucho el registro. Aparte de lo que hacemos acá es de conservar, tratar de hacer los montajes cada cierto tiempo, cuando tocan, por ejemplo, los de Alejandro Otero, Mercedes Pardo, que varían en el año, pues que son, bueno, como fueron pareja, hacemos ese trabajo 2 veces al año. Colorismo como este, que es el colorismo número 58 de la colección Galería de Arte Nacional, donde lo hierático del módulo de composición A consigue una verticalidad y una vibración singular, en un formato casi que humano y que un lenguaje totalmente renovado de la visión de las artes plásticas nacionales. Ha habido investigadores que nos han llamado desde California, en Estados Unidos, pero también desde Italia. Muchos de los investigadores que han hecho contacto con nuestra fundación son personas jóvenes que están viendo de nuevo hacia nuestro país la solidez de la obra de Alejandro Otero en cuanto a concepto, discurso plástico y todo el bagaje artístico que Alejandro puso a la hora de armar la colección de su obra. Se está reflejando, no se está reflejando, está haciendo eco en otros países. Eso de alguna forma se confirmó cuando Mercedes Otero, la hija de Mercedes y Alejandro, nos contó que sí, que efectivamente ellos eran artistas que, si bien se respetaban mucho como creadores cada uno, también eran muy críticos, muy ácidos incluso en cómo confrontaban cada quien su obra frente al otro.
par de obras que hicieron los dos juntos a escala cívica, como es Los Cerritos, que están en la entrada de la autopista hacia La Guaira, que es una alegoría a los cerros de Caracas con los papagayos de colores, ¿no? Y hay otra obra que se llama La Noria, que entiendo que está en el Instituto de Canalizaciones. Y nosotros somos la única institución a nivel mundial que da certificados sobre las obras de Alejandro y de Mercedes. Entonces, bueno, ellos tienen que venir aquí y llenar todos unos requisitos para nosotros certificar. Y eso nos permite registrarla y saber la procedencia. Pero ciertamente hay muchas obras que todavía no las tenemos en el inventario porque no hemos hecho esa labor por muchas otras cosas que tenemos que hacer de ir investigando, ¿no? De seguir, es un trabajo como detective, y buscando la procedencia, esta quién la tiene, usted de dónde la adquirió, porque es importante saber dónde se encuentran y cómo fueron cambiando en el tiempo también, ¿no? De dueños, de propietarios. Es un trabajo muy lindo, uno está siempre en un ambiente rodeado de obras de arte. La labor de nosotros de desarrollar y de alguna manera procurar que este legado se quede en el futuro, que sea visible para todas las personas, no solamente en este país, sino en el exterior también, hemos desarrollado, o estamos desarrollando, mejor dicho, todos estos procesos para que la fundación perdure en el tiempo. O como las pinturas abstractas de mi bisabuela, o las esculturas abstractas de mi bisabuelo. Siempre hay una chispa dentro de este. Sí, de obras robadas no lo recuerdo, en el caso de Alejandro. De obras falsificadas, sí, se han sucedido situaciones, pero bueno, no soy yo la persona indicada que pueda hablar de esos casos. Pero sí pasa. Y mucho. No solo con Alejandro, con otros artistas venezolanos también. La obra cívica de Alejandro Otero no ha escapado a los avatares de la destrucción y el vandalismo frente a la mirada inerme e indefensa del espectador ciudadano. Lamentablemente eso sucede en nuestros países, pero no solamente. Hay una escultura de Ivrea, que es de la Olivetti, que fue la primera escultura que hizo Alejandro en Italia, que por cierto la expuso en el patio del Castello Sforzesco, donde Leonardo debía poner una estatua ecuestre que no se lo permitieron. Una obra muy bella, y eso es propiedad de la Olivetti, y la mudaron para la ciudad de Ivrea, que es donde está la sede de la Olivetti. Entiendo que la han estado recuperando, tú sabes. Entonces nosotros volvemos sobre lo mismo. Ahorita hay un proyecto bastante avanzado para restaurar la escultura de Bogotá. La escultura de la Plaza Venezuela la asumió PDVSA La Estancia y la restauró por completo. En ese momento yo estaba a cargo del Fundapatrimonio en Caracas, y estábamos restaurando el patrimonio construido y tratando de que la gente se identificara con su patrimonio. Y yo creo que se hizo un trabajo bien importante en ese sentido, y toda la difusión de esas obras que están en la calle son muy importantes para que la gente se reconozca en ese legado, como propietario de ese legado. Y después ellos hicieron un recorrido desde la Universidad Simón Bolívar, donde hay una escultura de Alejandro, hasta el centro de Caracas, donde está
Por ejemplo, la vertical vibrante que estaba antes en el Hotel Alba y que se destruyó y que después la recuperaron y la montaron en la Avenida Bolívar al lado del Museo de Arquitectura. Están las ventanas del Hotel Alba Caracas. Hay una obra que yo descubrí, existía por supuesto y mucha gente sabe de ella, que está en el Acuario de Carrizal, que es un mural que hizo papá en el año 59 y se ha conservado milagrosamente porque el edificio se está viniendo abajo. Y la obra se ha mantenido porque a alguien se le ocurrió un día decir que había que mantenerla pintándola con aceite. Y entonces la pintaron con aceite de teca y eso impidió que se oxidara. Entonces, bueno, estábamos tratando de ver, hacer una campaña para poder restaurar recuperarla, pues el edificio se está cayendo, y llevarla a algún sitio, por ejemplo el Museo Alejandro Otero, restaurarla y tenerla ahí mientras la universidad, porque es de la Universidad Central, es propiedad de la universidad, mientras ellos ven dónde la van a poner. Pero Douglas Monroy la tiene perfectamente documentada y fotografiada, y por supuesto está históricamente reconocida, porque Inocente Palacio fue quien donó ese edificio del Acuario de Carrizal, que eso pertenece a la Facultad de Ciencias y de la Escuela de Zoología Tropical. Y Inocente Palacio, que fue quien donó el edificio, encargó la obra, el mural de Alejandro Otero. ¿Cómo recuerda usted, Mercedes, la relación entre los relevantes íconos del arte geométrico y cinético venezolano Jesús Soto, Carlos Cruz Diez y Alejandro Otero? Sé que un cuento muy lindo de un amigo que está en esa exposición que tú contaste, y él dijo, ya vengo que voy a buscar a mi niño que está en el preescolar, y se trae el niñito como de 4 años. Y entonces el niñito entra a la sala y dice, mira papá, un Soto, oye, pero mira, ahí hay un Cruz Diez. Cruz Diez que estaba ahí, se le acerca al niñito chiquitico y se le arrodilla al lado, se le agacha al lado y le dice, ¿y a ti quién te gusta más, Soto o Cruz Diez? Y el niñito le dice, Alejandro Otero. Y Cruz Diez se echó a llorar y lo abrazó y le dijo, yo estoy de acuerdo contigo. Qué lindo, ¿no? Entonces, bueno, ellos fueron amigos. Nosotros fuimos amigos de los niños Cruz Diez y los niños Soto en París. Vivimos 4 años compartiendo muchas cosas y todavía el sol de hoy. No profesamos ninguna rivalidad, ¿sabes? Cada quien en lo suyo. Y sí, evidentemente son grandes artistas los tres y son artistas representantes y representativos de la modernidad en Venezuela. El caso de Mercedes es otro porque ella era mucho más discreta. Ella estaba haciendo su trabajo. Ella estaba entregada a eso, era una razón de vida, una razón de ser, y ella no estaba ocupada de promoverse ni de formar polémica como hacía Alejandro. Él hablaba y él tenía una misión innata de esclarecer, ¿sabes? Por eso era que él escribía y pensaba y trataba de dilucidar los grandes problemas del arte para todo el mundo. Estamos trabajando para que se descubra Mercedes Pardo, porque yo creo que todavía no se conoce. Hay un interés creciente en Alejandro Otero y queremos incentivar que ese mismo interés creciente se torne hacia Mercedes Pardo. Pero desde que iniciamos la fundación hay muchos investigadores que están redescubriendo, llamémoslo así, la obra de Alejandro Otero como artista contemporáneo. Es muy auténtica, es muy sentida, muy profunda cada una de esas cosas. Uno ve cómo no había nunca nada banal en ellos, ¿sabes? Ni siquiera cuando estaban echando broma. Mi papá tenía un gran sentido del humor, pero en su obra no hay nada banal, nada, nunca, nunca. Ni que estuviese haciendo una caricatura. Sí.
El arte es trascendente porque es vía de penetración hacia lo irrevelado y por eso desconcierta en cada paso que da. Alejandro Otero. Y tenemos una buena presencia en la reserva. Precio de avance de esta pieza, 750.000. Si no sé, 750.000 como conocemos, de Alejandro Otero, Pablo Noruega. 750.000 cada una. 750.000. 775.000 cada dos.